Y bueno, nosotros tenemos que empezar ya con el sector de psicología deportiva. Como siempre, nos acompaña el doctor Jaime Gómez, esta vez vía Zoom. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. ¿Qué tal, Dani? Un gusto estar de nuevo en el programa. Doctor, comencemos con la entrevista. En la recta final, doctor, hacia este evento tan importante del fútbol, puede aparecer el miedo a quedar fuera de la lista, ¿no? Y al no rendir lo suficiente para poder ser titular. Doctor Jaime Gómez, ¿cuándo puede influir el miedo en el rendimiento y en el enfoque del deportista ante el Mundial? Bien, hay que entender que este Mundial es sui generis. Es la primera vez que no se realiza en la mitad del año, en las vacaciones. Los equipos de fútbol que han clasificado a este Mundial tienen a sus jugadores en sus clubes. Y estas personas están compitiendo, lo cual implica un riesgo para no estar por una lesión o inclusive poder mejorar tu rendimiento y ser incluido en la lista a última hora, siempre y cuando tu país haya clasificado. Entonces hay una mezcla de una expectativa, ¿no? El todavía pensar que tenemos la oportunidad de poder ser incluidos. Y eso puede ser una motivación, pero puede estar llevada de una ansiedad que puede hacer que el jugador exagere en hacer algunas cosas por querer quedar bien, y eso no necesariamente puede tener buen resultado. Doctor, ¿y qué se entiende por el estado emocional disfuncional? ¿Y cómo este puede llegar a afectar en el rendimiento del deportista y también su posterior convocatoria? Mira, hubo un momento en la ciencia que decíamos que habían emociones positivas y emociones negativas. Se decía que habían emociones positivas porque a ti son aquellas como la alegría, ¿no ve? O la curiosidad, que te hacen sentir bien. Y hay lo que llamamos emociones, se llamaban emociones negativas como la ira, el enojo, la tristeza, porque no te sentías bien. Hoy en día hablamos que no hay ni positivas ni negativas. Todas las emociones son adaptativas, responden a un estímulo externo y te permiten adaptarte. ¿Qué pasa con una emoción disfuncional? Resulta que tú necesitas actuar de determinada manera para cumplir un objetivo. Y esta emoción interfiere y te puede actuar en tu contra. Un ejemplo, tú tienes que cumplir, tienes que estar motivado, tienes que jugar, pero tienes miedo. Y el miedo te hace dudar y la duda te hace cometer errores. A eso hablamos de una emoción disfuncional. No te permite responder. Como decía antes, hoy yo tengo la expectativa, puede ser que si haga buenos partidos pueda entrar en la lista, pero si tengo miedo o una ansiedad excesiva, puede actuar en mi contra, ¿no? O sea, no ayudarme a conseguir el objetivo. Doctor, hay deportistas que se sobreexigen para demostrar que deben estar dentro de los convocados. ¿Por qué tipo de estrategias de afrontamiento pueden apostar ellos para poder sobrellevar la selección? Bien, creo que es importante entender que los deportistas normalmente están yendo en contra de su físico. ¿A qué me refiero? No sabemos nosotros que muchos conviven con dolor, muchas personas han debido escuchar, este ha jugado infiltrado, ¿sí? O está forzando una recuperación. Suele esto pasar muy continuamente. Y esto puede ser contraproducente inclusive a largo plazo, es decir, un jugador que se infiltra mucho, pues bueno, esa rodilla, ese tobillo, pues en unos pocos años no volverá a ser sano. Entonces ahora hay deportistas, hay jugadores que se van a exigir más, están preparándose de forma forzada, ¿no? Aparte del entrenamiento están haciendo otras cosas y eso hay que buscar un equilibrio. Creo que los deportistas deberían centrarse en buscar primero una vida equilibrada. Hay que entender que el futbolista tiene un entrenamiento que le llamamos visible y el invisible. El descanso, la buena comida, ¿sí? El tener un ambiente relajado le va a ayudar a conseguir sus objetivos. Tenemos que pensar que, como hemos hablado en alguna ocasión, el jugador debe centrarse en su rendimiento, en correr, en patear, en pasar, en hacer su juego. Muchísimas gracias. Nosotros hemos estado con el doctor Jaime Gómez aquí en nuestro sector de Psicología Deportiva. Doctor, será hasta una próxima oportunidad hablando de toda esta fiebre mundial que tenemos. Bueno, gracias de nuevo y bueno, espero
que sigamos conversando con temas relacionados con este gran evento que lo tenemos cada 4 años y que creo que podemos aportar y discutir cosas que le pueden interesar a nuestra audiencia. Hasta luego. Bueno amigos, nosotros nos tenemos que ir un corte, pero enseguida volvemos con mucho más de Clínica de Campeones.